días a todos y a todas. Mi nombre es José Ramón Say, presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores. Nos acompaña Esther García, que es presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias. Manuel Gancedo, que ha hecho la traducción al Pasuezu de esta obra del Quijote. También nos acompaña Francisco González de Posada, que es socio de honor, doctor en Reales Academias de España, y ha sido además Estela de Oro de las Letras de Cantabria de 2025, que le entregamos recientemente en Vega de Paz, y fue rector de la Universidad de Cantabria en los años 80. Él ha tenido la gentileza de hacer el prólogo de esta obra, editada por nuestro buen amigo, asociado y mecenas también de la Sociedad Cántabra de Escritores, como ha dicho hace unos momentos Antonio Esquivias, cuando veníamos ya camino de Villablino. Y finalmente también nos acompaña la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villablino, que está aquí presente. Bueno, yo en primer lugar voy a decir que tenemos pues un gran afecto de la Sociedad Cántabra de Escritores hacia Julián Fernández, porque, como bien ha dicho y lo he señalado Antonio Esquivias, pues es un mecenas de nuestra sociedad, y lo hemos comprobado viniendo en autobús, que nos ha entregado pues unos libros y un excelente recuerdo de este viaje que siempre estará en nuestra mente, de venir aquí a Villablino, una tierra muy querida por los cántabros, como es Asturias y León, que yo siempre he defendido y defenderé que algún día, no lo veremos muchos de los que estamos aquí, pues cuando se reforme la Constitución, pues probablemente seremos una comunidad fuerte del norte de España, asturianos, cántabros y leoneses. Es mi opinión y la expreso porque así la siento. Este acto es un acto muy emotivo para todos nosotros. Muy emotivo porque es en el fondo un homenaje hacia los antepasados de Julián Fernández, que estudiaron aquí en esta escuela, cuando era escuela, y que nos honra pues el venir una numerosa concurrencia de la Sociedad Cántabra de Escritores. Hemos venido unas 30 o 40 personas, porque hemos querido adherirnos y estar con él en este acto. De la Junta Directiva que presido, pues está Marino Pérez Avellaneda, que fue ya presidente, es socio de honor de nuestra institución y también es coordinador del Día de las Letras de Cantabria. Está Amado Zavala, que es tesorero de nuestra sociedad. Está Gilda Rulova, que es secretaria de la Sociedad Cántabra de Escritores, y numerosos asociados que están aquí en este acto, pues respaldando a nuestro amigo y nuestro compañero. Yo creo que es importante que dialectos o lenguas como esta de esta zona de la Viana, pues la Ciana, bueno, pues tengan fuerza y tengan presencia entre los ciudadanos. Ya en su día, gracias a Julián, pues editó el Quijote en cántabro, y no lo editó porque queramos sacar pecho y decir que tenemos un idioma antiquísimo, sino porque Cantabria era la única comunidad que se había quedado fuera de una edición del Quijote en el cuarto centenario. Y yo creo que él, pues con su patrimonio, pues hizo aquella edición y se presentó brillantemente en Santander
cosa que es muy importante para nosotros, para la Sociedad Cántabra de Escritores y para la sociedad cántabra en general. Dicho esto, y antes de que se olvide, nos acompaña también en este acto Sofía Juaristi, que fue consejera de Educación del Gobierno de Cantabria entre 1995 y 2004. Así que, Sofía, muchas gracias por estar aquí presente en este acto. Por tanto, todo lo que sea, desde nuestro punto de vista, pues rescatar o actualizar, reactualizar este tipo de dialectos, de idiomas, nos parece bien. Y nos parece que es una labor cultural muy importante, que lamentablemente en mi tierra, en la tierra cántabra, se está perdiendo. Hace 70 años pues había una sección en la prensa que era las cosas de la tía Josefuca en el antiguo habla montañesa. Y desde la Sociedad Cántabra de Escritores, y aprovecho para decir también que está aquí Pedro Cayón, que es presidente del Centro de Mayores Ramiro Bustamante, el Centro de Mayores, además con pujanza y con dirigismo cultural importante con el que colaboramos, pues es, yo creo que trascendente el que estemos ahí y que volquemos nuestros esfuerzos y el apoyo a estas iniciativas tan generosas y tan positivas como lo que hace Julián. Y la hace en beneficio del recuerdo de alumnos y de maestros que pasaron por estas aulas hace ya muchos años, desde el comienzo del siglo XX o finales del siglo XIX. Entre ellos su abuelo, al que dedica esta obra, Amador Fernández Martínez. Yo también recuerdo al padre de Julián, que nació aquí en esta tierra y que pues también fue un hombre pues con el impulso y con el anhelo de servir a Villablino y a Laciana en toda su existencia, que fue muy fructífera como empresario en nuestra comunidad autónoma de Cantabria. Y bueno, dicho esto, yo creo que he dicho parte de lo que realmente quería decir, que estamos muy felices de estar aquí hoy en este acto con Julián, con esta iniciativa que ha lanzado adelante y el que haya tenido pues, colaboradores muy eficaces en ella, desde Manuel Gancedo, que ha hecho la traducción al Pasuezo, Francisco González de Posada como prologuista de la obra, y ahora veo allí lejano y escondido a Julián, y hace poco estaba leyendo yo un artículo que se publicó hace varios días en el Diario de León, muy elogioso, con todo merecimiento, de la edición de esta obra en Pasuezo, donde decía que seguramente Julián estaría escondido. Pues sí, está allí escondido, pero yo creo que todos le debemos tributar pues, un aplauso. Y dicho esto, yo le voy a pedir la palabra a Esther, pasar la palabra a Esther García, que es presidenta de la Asociación de los Escritores de Asturias. Hace unos días yo llamé a Digna Mercedes, que está aquí también presente, que es una gran poeta de Cantabria, de nuestra Sociedad Cántabra de Escritores, para, como sé que ella es socia también de la Asociación de Escritores de Asturias, pues que llamase a Esther, aunque yo tengo ya una amistad con ella de otros eventos y de otras coincidencias que hemos tenido en dirigir este tipo de asociaciones de escritores. Nosotros vamos a cumplir ahora 25 años. Vosotros también los vais a cumplir 25 años. Y hemos formado recientemente, el año pasado, en Soria, en la ciudad de Soria, la Conferencia de Escritoras y de Escritores de España, que agrupa a 9.000 escritores. Y tenemos que defender los derechos de autor, el que se respete la propiedad intelectual y una serie de
demandas trascendentes que en otros países de Europa, sobre todo los nórdicos, se enseña desde la escuela a respetar los derechos de autor, porque toda persona que escribe, que haga una fotografía, que haga algo, deben respetarse esos derechos de autor. Y yo creo que en España todavía nos falta caminar un largo trecho hasta que esos derechos se respeten y haya conciencia en la sociedad de que deben ser respetados. Pero bueno, no quiero extenderme. Esther, gracias por venir a este acto y tienes la palabra. Sí, no sé si se me oye bien. Bueno, pues buenos días a todos y a todos. Préstame estar en esta mesa y doy las gracias a Digna Mercedes y a José Ramón por convidarme. Saludo a los demás compañeros de mesa, don Manuel Gancedo, traductor del Quijote del Pachuezo, don Francisco González de Posada, prologuista del Quijote y a socio de honor, y a Estela, como ya dijeron, de oro de las letras de Cantabria y otras muchas cosas. A doña Mercedes Fisteus, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vichabrino, y a vos, todos y a todas los presentes. Lo primero, enhorabuena a don Manuel Gancedo por esta obra de tanto autor y de tanto traballo. Traducido a outras chinguas e é algo moito importante, ya que contribuías a manchar el corpus literario entre ambas chinguas. E a cualquier chingua que se precie a tener tamén grandes obras traducidas, pero se además ya unha obra universal como ya el Quijote, eso puede decirse que ya moito máis grande. Permíteme facer a acordanza da importancia da preservación e o cuidado das chinguas de nueso, que son moitas no mundo, e que son pegochos sobre os que se yergue a identidade cultural e a chingüística dunha comunidade de falantes. La chingua materna ya para los falantes una herramienta conformadora de cultura. Ninguna ya más importante que outra, pero na chingua na que se nacemos e escuitamos as primeiras palabras, las añadas e el cariño maternal, esa chingua na que se transmiten conocimientos, valores, tradiciones y en una palabra la forma de entender el mundo, tienen para nos connotaciones culturales y afectivas irreemplazables. Pero ya es difícil transmitir lo que una chingua significa para los falantes de la misma. Neste mundo globalizado, onde nos quieren uniformar a todos e a esquecer e a fallar lo que cada un de nós para nós ten importancia. La mundialización de las costumbres lleva aparejado o desarraigo e o desapego de todo lo que caracteriza, ni mellor, ni máis guapo que lo de outras culturas, pero ya poder aportar a los demás lo que a nosotros nos distingue, que suma e asuma, pero non resta, ni indixebra. Pero ya moito importante tenerlo en cuenta para proteger la gran variedad de culturas que existen no mundo. La UNESCO cada 2 semanas dice que desaparece una chingua en el planeta. Ya hay más de 7.000 chinguas vivas, pero moito enraigonadas. Porque una chingua é un universo que nadie nos la puede quitar, así que tenemos que preservarlo. Las razones de esta desaparición de las chinguas ya son muchas: políticas, chingüísticas, excluyentes, desprestigio social, como dice, la globalización y la migración. Dicimos que estoy aquí, bueno, primero porque me chamaron hechos, yo tengo moito escrito nesta chingua no occidente del occidente asturiano, en asturiano, tamén en estándar, porque sí que é verdad que fai falta un estándar para escribir, para unificar un pouco, como pasan todas as chinguas. Pero con el estándar que tenemos en Asturias yo también puedo escribir una media chingua occidental que ya era muy parecida al pachuezo, con algunas diferencias pues, de vocabulario y de otras cousinas, pero yo identifico con la huesa familia lingüística. Y por otra parte estoy aquí también porque no me puedo comparar con Gancedo, que fixo esa obra que bueno, é unha maravilla e además de un traballo inmenso. A mí, lo primero que yo fixe relacionado con el Quijote, pues foi unha traducción de 7 capítulos adaptados para nenos que por encargo de la editorial Madú, que bueno, tráxelo para que lo vierais aquí, ¿no? Esa foi unha traducción. Y después, cuando se cumplieron los 400 años del aniversario de la segunda parte de Quijote, pidiéronme en la biblioteca del Toboso, seguramente porque este libro estaba así, tienen 600 libros firmados por grandes personalidades, que si tenéis la oportunidad de verlo, bueno, una maravilla también, 600 Quijotes firmados por artistas de distintas personalidades. Entonces allí pidiéronme, hicieron un Quijote políglota, tamaño DIN A3, escrito a mano, en 70 y tantas chinguas. Una de ellas es el asturiano,
que me pidieron a mí el capítulo 61, la chegada a Barcelona. E entón prestóme moito, e fui a chamalo allí, e tratáronme moito bien, e prestóme moito ver pues, el Museo de Dulcinea e todo eso. Bueno, pues después, también dende los académicos da Argamasilla de Alba, por encargo de Hechos, fixe la traducción de los sonetos y epitafios tamén a la chingua occidental. Y allí están esperando a la publicación, porque tienen ya autónomo publicado en moitas chinguas, yo como gordo tamén, pero quieren chegar a outras 54 e, bueno, pues estoy tamén un pouco axudándolos a que puedan reunilas para poder facer esa publicación. Bueno, outras cousinas, algún prólogo para pasar a la escuela e, en fin, amar e a conocer unha chingua, pues sempre te fai ilusión cando te piden unha traducción. E volvo a felicitar a Gancedo por ese traballo tan intenso e tan inmenso e tan guapo, e además para tenerlo para chingo desta fastera occidental, que ya sabéis que chegou hasta Salamanca e hasta Miranda do Douro, onde ya oficial, e toda, bueno, pues a Extremadura e toda esta franxa na que tenemos esta vaqueira que é tan importante e tan guapa e que non queremos que se pierda. Eu tengo pues, varios libros publicados pues, nesta variante e en outros tamén metidos e moitos artículos nel periódico na variante occidental. Ahora cansei, digo cansei porque eu duplicaba, los facía para a edición de Avilés en estándar e para a edición de Occidente no occidental, pero era un traballo grande, entón digo, bueno, pues a veces irá no occidental e outras veces irá en estándar e bueno, pues nada más deciros que en Miranda ya sigo oficial. Yo tuve el honor de darles clase a profesores de la Universidad de Miranda de didáctica na escuela de verano que entama la Academia de la Chingua Asturiana a la que pertenezco. Y bueno, pues ya muy prestoso, ellos tienen la oficialidad y no tienen pues todas las herramientas que en Asturias ya tenemos, que nos falta muy poco. Bueno, nos falta muy poco. Tenemos todas las herramientas, gramática, diccionarios, investigación, una literatura floreciente, hay que decirlo, que puede compararse con la de cualquier chico del Estado y también a la chingua castellana, pero faltanos, pues eso, sensibilidad política, vamos a decir, y a que la xente se conciencie y ame la chingua na que nacimos y a la que nos enseñaron a entender el mundo. Muchas gracias. Y nos vemos. Me imagino, después de haber escuchado a esta gente, estos señores tan importantes y tan estudiados y tal, que diréis, ¿y este tío que viene aquí? ¿Sabes quién es? ¿De dónde viene? Bueno, pues esto es lo que yo os voy a reducir más o menos un poco para haceros a la idea de cómo he dado a luz el Quijote, este que tenemos delante. Bueno, pues toda la historia esta empieza aproximadamente en el año 1950. Llega a mí, bueno, vamos a empezar por el principio, soy hijo de dos chacianiegos nacidos en Villajeda del Chaciana, Celso y Adamina, que emigraron cuando la oleada de personas de Chaciana llegaron a Madrid, crearon el comercio de Madrid, que se nutrió con esta gente que fue por allá. Mi abuelo fue, como uno más, en una tienda de Ramaga, Ramaga era una tienda de tejidos y de cosas de cortinajes y tal. Bueno, esta gente llegaron allí y llegaron, pero hay que señalar lo importante de lo que fue aquella oleada de gente que fueron y que de forma magnífica narra un libro de Víctor del Reguero que está por ahí atrás y que se llama Madrid aquel comercio. En él se explica cómo se empezó, se hicieron el comercio, la perfumería de San Lorenzo Gómez, mantequerías leonesas,
y por ahí infinidad de comercio que aquello. Mi padre fue uno también unos pioneros de aquella que fue para allá. Bueno, pues digamos que vivieron en Madrid, yo allí nací también, y mi padre Celso era también un fanático de las palabras y de un pachuezo y con su traducción correspondiente, la Chevaqueira, la que tanto cuesta a mucha gente pronunciar. Bien, pues allí un buen día llegó un libro, un vocabulario, no era diccionario, era un vocabulario en que se contaba. Mi padre iba apuntando en una libretina, iba apuntando toda cualquier palabra que se le ocurría, le venía a la cabeza. Mi madre también le soltaba allí, y todos los coterráneos del lugar, en cuanto se oía una palabra, se establecía una relación entre dos amigos del valle, pues empezaban y bueno, pues el caso es que bueno, cuando llegó a casa, mis hermanos, tengo dos hermanos, uno que tiene ahora 96 años nada más, se llama Eliseo, mi hermano, pues le dijo: vaya, mira lo que ha llegado a casa, lo que están echado aquí, lo que he mandado al correo, tú fíjate, unas palabras de Villajer, de Pachuez, de Chacianiego, que también se dice Chacianiego. Mira lo que ha llegado. Y mi padre cogió el libro, lo miró así por encima, con un punto de displicencia, y le dice: esto falta, aquí faltan muchas palabras, esto se puede mejorar bastante más. Mira, se acabó. Me voy a hacer una libretina. Por aquel entonces, cuando hacía falta una libretina, no se iba a comprar un blog, porque era mucho más caro un blog que hacer una libretina grapado con etiquetas o lo que fuera. Total, que se hizo su libretina y empezó, bueno, pues reunió en la libretina, que todavía conservo, y como oro en paño, tenía unas 1000 palabras aproximadamente, y me varía muy poco, rondaba muy poco, muy aproximadamente las 1000 palabras. Y bueno, pues lo hizo y tal, y quedó así. Pasaron los años, ya debía ser 1950 o por ahí. Yo recuerdo que debía tener unos 10 años o por ahí. Total, que encontré hizo toda la historia esta, y el caso es que hubo un problema en la libretina, y es que estaba escrita en pachuezo, pero no estaba traducido. Y entonces, la primera fase fue empezar por... Yo recordaba algunas palabras y sí lo sabía traducir ya un poquito más, pasado el tiempo, pasados los años, sí ya encontraba su truco y cosas por el estilo, y es que irá, y bueno, esas palabras todavía me las sabía, pero otras muchas no. Entonces, ¿qué hay que recurrir? A mi tía Sion, o mi tía Nina, o a alguno de... Todos los que supieran más que nosotros de aquello. Se hizo, y pasó el tiempo, mi padre murió, y aquello había que traducirlo de alguna manera, y eso es lo que fue el inicio de mi sabiduría del pachuezo. Sabiduría como comillas todo, entonces, bueno, pues allí lo hemos hecho, lo hice, y de ahí pasó que, como todo el mundo le llega
llegó la jubilación. Entonces, yo recuerdo que alguien me dijo que para lo que cuando se jubila una persona, ahí tienes que poner un poco, tienes que buscar algo. Y ahí es la invención de las aficiones, de que sea coleccionar sellos, de dibujar, hacer fotografías, lo que sea. Y a mí me dio pues por buscar en la libretina el hacerlo, y empecé a trabajar en ello. Tuve la suerte de que también Víctor Darreguero, yo soy el presidente honorífico del Club Seito, me ofreció, dice, oye, vamos a hacer una libreta, vamos a hacer una revista que se llame el Misto, y nació el Misto. ¿Quieres colaborar con esto? Digo, hombre, por supuesto, oye, pasaron 10 años de revista. Entonces, en 10 años, para mí fueron muy agradables, porque en la época última, esos 10 años de darle vueltas al Pachuezo, yo me cogí la idea de decir, oye, yo la sección Pachuezo me la voy a coger y tal, a ver si empezamos un poco a reverdecerla un poco. Y efectivamente, tuve la suerte de que apareció también un compañero, se llamaba Eduardo Carbajo, de San Miguel, un amigo donde los haya, y que él fue el que me ayudó también a eso, a poder hacer unos personajes que se llaman Ambrosio y Antón, que era muy divertido. Eran dos paisanos que uno estaba en Madrid y otro estaba aquí, en nuestro caso, el de Eduardo y tenías que ponerte un poco en onda, y yo le contaba las cosas que yo era Antón, y entonces tenía que contar todo lo que me pasaba en la capital, y él me contaba y me daba consejos y tal. Yo me lo he pasado de miedo con aquella revista y con aquellas voy a decir busqué, le decía, voy a decirte que no sé qué, y empezaba la historia un rollito, y entonces pues bueno, aquello, pues, eso fue una de las primeras cosas que hice. Bueno, pasó el tiempo, la revista se terminó, ya creo que estaba ordeñado todo lo que había que poder hacer de momento, y dije, pues aquí hay que hacer otras cosas. Entonces dije, ¿por qué no puedo hacer un diccionario? Ahí nació el diccionario Cheite Chino Chumechana. Ya sabéis la historia esa, ¿no? Creo que lo sabéis todos. Sobre todo los que vienen, pero a lo mejor lo digo para los que han venido y no conocen un poco de Pachuezo. Quien no diga Cheite Chino Chumechana, no llega del Bacha de Chaciana. Eso quiere decir que el que no diga leche, lino, lumbre, lana, no es del Valle de la Ciana. Es un poco duro, porque no es tampoco en verdad. Pero bueno, había que animar a la gente que se animara a hablarlo y sobre todo a pronunciar como es debido, que es una monomanía mía. La Che Vaqueira, que para mí la tengo en un altar a esa historia. Bueno, total que me puse a hacer, llegó una carta que el amigo Julián me mandó, llamó a Víctor Darreguero y le dijo, oye, ¿quién sería alguien que me haga una traducción de un capítulo del Quijote? Digo, hombre, pues Manolo Garcedo. Pues bueno, pues vamos a ver. Me llamó y dije, pero digo, mira que me piden de Santander que haga falta que te traduzcas
un capítulo del Quijote. Digo, este es como una regadera. Digo, es que no te hacéis una idea de lo que es la riqueza de un castellano contra un dialecto así como el Pachuelo. Y nada, pero me dio vueltas, insistió. Julián me compró porque me contaba cosas. Es un investigador nato que empezaba a decir, oye, te voy a contar, mira lo que he encontrado de tu padre, de cuando tu padre fue a la mili. Eso no me lo pierdo yo. Total que dije, no lo puedo dejar así. Esto hay que insistir un poco y tengo que intentarlo al menos. Y así empecé, me hice mi primer capítulo, se lo mandé, me los parabéns de aquello que lo bien había quedado. Oye, mira qué estupendo, qué guapo, oye, qué bien suena y tal. Oye, me han dicho que estaba muy bien y tal. Y tanto me lo lavaron y tal, que uno pues tiene su corazoncito y cuando te dicen que te está una cosa bien así, pues te autoelimina, te da una inyección de optimismo y dije, pues voy a hacer el segundo capítulo también. Y al segundo sucedió el tercero, y sucesivamente hasta que me cargué pues toda la traducción. A todo esto fueron muy divertidos, ¿no? Noches muy divertidas. Y digo noches porque llegaba a las 3 de la mañana y hasta que mi mujer me decía, Manolo, son las 3 de la mañana. Entonces Manolo tenía que dejar aquello porque quería evitar consecuencias. Entonces continué con ello y tal, y bueno, pues así cuando conseguí hacer todo, yo creo que me pasé. O sea, porque es que si que te pidan un capítulo, a que digan, no, ya te paso los no sé cuántos, pero eso unos pocos. Y a mí aquello me parecía de, joder, que yo creo, Julián dirá que pero bueno, ahí interviene Julián. Julián que merece otro aplauso, pero con mayúsculas además, y que yo lo pido por él. Se lo merece, muy merecido. Pero además lo más divertido del caso es que no nos conocíamos. Acabo hace media hora que nos hemos conocido. Pero hemos estado desde el año, según tengo hace unos 6 años. Hace unos 6 años que nos conocemos a base de correo, de mail o de lo de fuera y tal, y nos íbamos animando, me autoanimaba. Yo la verdad estoy muy agradecido y además agradecido, pero también con mayúscula. Bueno, y nada más. Aquí estoy delante de vosotros. Ya os he contado más o menos de qué venía y por qué a ese paisano que es de Madrid, cómo sabe Pachuezo. Bueno, pues eso es más o menos de que por ahí va la vaina. Muchas gracias, porque aparte de todo tengo que dar las gracias a mis hijos que nos acompañan aquí y que me emocionan. Que la verdad, que hayan venido a escucharme. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias por venir. La verdad es que es ilusionante ver esta sala llena. Gracias a todos los que han hecho posible este granito, que yo lo consideré desde que salió. Y gracias a Manuel por llamarme, y a la Fundación Sierra Pambley, que ya sabéis que no hay un mejor sitio que este para albergar esta presentación, ¿no? Efectivamente, Manuel me llamó hace tiempo, ya cuando había salido esto estuvimos en contacto. A mí me pareció una cosa impresionante ver la traducción del Quijote, que como digo, pues es una de las obras que están en el Olimpo de las letras universales, y siempre lo estará. Entonces ver la traducción en pachuezo de verdad que fue algo impresionante, ilusionante, y ya desde aquella estuvimos en contacto, y le tengo que agradecer a Manuel que me llamara para estar presente hoy y bueno, que viniera ayer a conocerme, efectivamente, que tenía muchas ganas.
y hoy he conocido también a todos los que hacen posible y están presentes en este acto, ¿no? A mí la traducción del Quijote me parece una cosa impresionante, no solo por la obra de la que estamos hablando, sino porque la traducción en sí misma, y como autora lo digo, me parece un arte y además un arte ciertamente incomprendido, tanto más solitario que la escritura en sí, pero me sorprende que Manuel diga que se lo pasó muy bien. La verdad es que, bueno, traduciendo los capítulos del Quijote me imagino por qué, pero es una cosa bueno, que hay que reconocer y que nunca estará del todo valorada, ¿no? Yo no me quiero extender mucho. Hay dos personas que no han podido estar presentes hoy. Una es el alcalde Mario Rivas, que traslado las disculpas de su parte. Tenía que estar presente en una reunión de la Secretaría Autonómica de Transición Justa. Y otra es Pedro, nuestro patrono de Sierra Pambley, que me ha encargado leer unas palabras de su parte, que las voy a leer ahora mismo. Prometo que no es muy largo, ¿vale? Pero bueno, son importantes porque reconocen un poco la labor de las personas, de algunas personas que están aquí presentes, ¿no? Así que bueno, procedo a leer las palabras que nos traslada Pedro, que no está aquí porque tenía otro compromiso académico, entonces disculparle también. Bueno, comienzo. Quiero dedicar en primer lugar unas palabras en nombre de Pedro González, patrono de Sierra Pambley, que no ha podido estar hoy con nosotros en este acto. Al prologuista de la obra le enseñó su fidalgo Don Quixote de la Mancha, de Manuel Gancedo, al ilustrísimo señor don Francisco González de Posada, porque él dedica el precioso prólogo de este libro a la memoria, al recuerdo de Francisco Fernández Blanco y Sierra Pambley. Ya sabéis que estamos además de aniversario, entonces, pues bueno, por parte de Pedro es importante esto, ¿no? Don Francisco González de Posada, aquí con nosotros, es un humanista y un científico de talla universal. Es ingeniero y doctor en caminos, canales y puertos. Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias Físicas y Teología. Posee 9 doctorados. Es la persona que más doctorados reúne a nivel mundial y tenemos el tremendo honor de tenerlo en esta mesa, ¿no? Reconocido con la Medalla de Honor al Fomento de la Invención y fue, además, rector de la Universidad de Cantabria. Es académico del número de la Real Academia Nacional de Medicina de España y de la Real Academia Nacional de Farmacia y miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, académico de honor de la Academia de Ciencias Médicas de Cantabria, de la Real Academia de Cultura Valenciana, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y de la Real Academia de Medicina de Canarias, y también preside la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, y aún quedan algunas. Catedrático de Fundamentos de Física en la Universidad Politécnica de Madrid, a sus 81 años consiguió su 9º doctorado, en este caso de Economía, siendo sus anteriores doctorados en Ingeniería de Puertos, Caminos y Canales, en Filosofía, Teología, Sociología, Medicina, Filología Hispánica, Historia y Química. También ha dirigido 17 tesis doctorales. Es socio de honor de la Sociedad Cántabra de Escritores y es medalla de honor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 25 libros sobre temas científicos y más de 1000 conferencias impartidas. De hecho, creo que venía usted de una, ¿no? En el sur. Comisario y promotor de múltiples exposiciones científicas con trabajos especiales sobre investigación hidráulica. Como ingeniero de caminos dirigió la investigación sobre el modelo reducido de la presa de Riaño y sus estudios sobre la disipación de la energía en relación con la presa se presentaron en el Congreso de Grandes Presas de Tokio. También realizó trabajos especiales de investigación hidráulica para Madrid, Presa del Pardo, para la regulación del río Manzanares, para el canal del Vellón, para abastecimiento de agua a Madrid, la torre de compensación de Majadahonda, también para abastecimiento de aguas de Madrid, etc. Pero don Francisco González de Posada es, además de todo esto y de muchas más cosas que quedan en el tintero, el padre de Francisco González Redondo, que es una persona ya muy querida por nosotros. El año pasado estuvo en esta misma sala impartiendo una hermosa conferencia, que la recordarán, sobre si fueron las mujeres los primeros matemáticos de la prehistoria, recordándonos que Altamira y matemática tienen nombres de mujer, y fue una disertación maravillosa. Y el sábado pasado pues volvió a estar aquí con nosotros para impartir otra maravillosa conferencia que se tituló La mujer en la edad de plata de la ciencia española, que también algunos pues estuvimos por aquí, ¿no? Y con motivo del 150 aniversario de la Institución Libre de Enseñanza, situada en el Valle, Cabuérniga, en la Casa de Linares, en agosto de 1875,
Y con motivo también del 140 aniversario de la Fundación Sierra Pambley, fundada 10 años más tarde, aquí arriba, en la cocina de don Paco Sierra, el 1 de noviembre de 1888, con la presencia, como sabéis, de Giner de los Ríos en las dos casas, en la de don Augusto González de Linares en 1875 en Cahuérniga y en la de don Paco Sierra en 1885 aquí en Villablino, que por eso pues, nos hace especial ilusión que estemos todos aquí celebrando esto, ¿no? El pasado sábado estuvimos hablando aquí con Francisco Hijo, de González de Linares precisamente, de su esposa Luisa de la Vega, que viuda de Linares en 1904, vino aquí de la mano de Giner y de Cosío a dar clases en la escuela de Sierra Pambley y que ya en 1907 se casó con uno de los profesores más emblemáticos de Sierra, Juan Alvarado Albo. Sabéis que además aquí están enterrados los hermanos Alvarado. Y para la que junto con su hija Genara, don Paco abriría en 1913 la primera escuela de niñas de Sierra Pambley, permaneciendo ambas en Villablino dando clases por espacio de 12 años. Ya vamos acabando. El día 23 de abril de este año, la Fundación Sierra Pambley organizó un viaje a Madrid para visitar la Fundación Giner de los Ríos y la residencia de estudiantes, que no se había hecho antes y fue además una cosa propuesta por Pedro que todos disfrutamos enormemente. Viaje que hicimos en homenaje al maestro universal que fue Cosío, y para el año que viene haremos lo posible, y esto nos lo dice Pedro, para visitar la casa de González de Linares en Cahuérniga y San Vicente de la Barquera, donde Cosío inició en España las primeras colonias escolares, influido sin duda por Linares al escoger San Vicente de la Barquera, y se pretende visitar el Museo Marítimo del Cantábrico, cuyo antecedente fue la estación marítima de Augusto González de Linares, donde me consta que Luisa de la Vega también trabajó como ilustradora científica. Francisco Hijo ya quedó con el patrono Pedro, con nuestro Pedro, en ayudarle a organizarla. Y bueno, nada más, es un honor que usted y su hijo se vinculen a estas tierras y a esta casa de Sierra Pambley, que es su casa y en la que siempre les esperaremos con los brazos abiertos. Muchas gracias por todo y, por supuesto, gracias a Manuel Gancedo por este libro y hacer posible este acto. Antes de continuar, sí quiero pedir un aplauso para Pedro, que nos dedica desde lejos estas palabras. Y bueno, yo no me quiero extender mucho más, simplemente decir y recalcar el hito que me parece estar frente a esta obra, frente a este extraordinario y grandísimo trabajo de Manuel. Yo recuerdo cuando era pequeña con mis hermanas, que además esto es algo que he de agradecerle a nuestro Señor Padre, estar leyendo el Quijote, bueno, en adaptaciones más bien infantiles, ¿no? Con esa adaptación que ya era bastante grande y asustaba para 3 niñas, que era de Servilibro, o el Don Quijote cabalga entre versos de la editorial Everest. Es decir, los esfuerzos por divulgar el Quijote y acercarlo a la gente han sido continuos y algunos hemos tenido el placer de acercarnos, ¿no? Yo cuando veía su merced y parecía que eso se parecía incluso a mi nombre, yo decía, bueno, esto es impresionante, ¿no? Y me lo pasaba pues como lo que era, una enana. Y tener aquí esta obra en Pachuezo, además es importante porque acompaña este camino de defensa y divulgación que ya se inició hace tantos años del pachuezo, de nuestra chingua, de nuestra lengua y que tenemos hoy la obligación de continuar y que yo desde mi posición pues sabéis que siempre hago lo posible, ¿no? Y por eso me honra que me hayáis llamado para estar aquí con vosotros. Los personajes además de esta obra, que son tantos y tan ricos, pero sobre todo esa relación entre Sancho y el propio Quijote, ¿no? Que incluso se ha postulado dentro de la literatura que podrían ser incluso las dos caras de un mismo personaje. Es decir, hay tantas teorías interesantes que bueno, es impresionante poder volver a acercarse y profundizar en esta obra, esta vez desde nuestra chingua, ¿no? No podía menos que terminar mi intervención intentando leer un párrafo. Podría haber elegido tantos, pero bueno, he elegido uno. Sí he de decir que baila por ahí el relato desde hace tiempo, no sé muy bien por qué, de que yo hablo y escribo el pachuezo. No es cierto. Hago lo posible por empaparme y seguiré haciéndolo desde la ilusión y desde la obligación que creo que tengo de acercarme a la chingua, pero bueno, pido por adelantado disculpas si pronuncio algo de la manera incorrecta, porque yo siempre acudo un poco a la gente de nuestro valle, de nuestro bache, para que me ayuden siempre en esta gran labor. Y leo nada, un parrafito muy pequeño y ya termino. Hay en un capítulo que dice:
Hai no mundo cousa que preste máis que ser un home honrado, escudeiro de un cabacheiro andante, buscador de aventuras. Bien e a verdad que moitas dechas non salen tan bien como l'home querría, porque de 100 que se toupan las 90, ya 9 salen torcidas como dientes de garabato. Seilo yo por experiencia, porque de algunas salí manteao, ya de outras morido. Pero con tú ya con eso, ia cosa guapa a esperar a ver lo que pasa, sabiendo ya, paseando montes, atravesando devesas, pisando penas, viendo cachechos, acucheirando en ventas a discreción sin pagar un maravedí, que es uno de los grandes párrafos de, creo que ya es la segunda parte del Quijote, del Quixote. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y espero que disfruten con esta gran presentación. Queridos amigos, presidente de la Sociedad Cántabra de Escritora, concejal, como nos manda la filología hispánica, no concejal, querido Manuel, autor de la versión en Pachuezu de una versión extraordinaria del Quijote, querida presidenta de mi Asturias post-natal. Bueno, uno está acostumbrado a asistir a actos y presidirlos en los que la expresión con la que suelo comenzar es: vamos a ver si logramos que este acto sea tan solemne como entrañable, porque son prácticamente y solo solemnes, y no es fácil. Pues yo aquí venía casi a un acto solemne, pero el acto ciertamente es entrañable, tan entrañable que yo venía dispuesto a dictar una conferencia, que es a lo que fui invitado. Pero en fin, vamos a hacer algo de ello, pero ciertamente lo haremos ya de manera muy breve, ¿no? Y como suele suceder, las imágenes parece que perviven más que las palabras. En consecuencia, pues yo he preparado una conferencia, ¿no? Pero nos saltaremos mucho porque en bastantes aspectos la mayoría de ustedes, si no todos, pues saben más que pueda saber yo, ¿no? Por cuestiones técnicas, problemas de voz no creo que falte al fondo, porque comencé hace ya en los años 65 a dar clase en aulas de 350 alumnos. En consecuencia, supongo que no habrá problemas de no tener que usar el micrófono. Bien, se trata de recordar estas fechas solemnes para la Fundación Serra Pambley y para la Institución Libre de Enseñanza. Yo sí quisiera decir una primera píldora importante. La Institución Libre de Enseñanza posiblemente ha sido o haya sido la institución de mayor valor, no solo intelectual y de intención, sino de mayor valor en el hecho de haber realizado alguna obra en consonancia con su ideología, su filosofía y su pretensión. Laicidad, intelectualidad, dos temas capitales, y practicidad, es decir, eficacia de aquella obra previsible, deseosa, necesaria, pero con el complemento práctico que la Institución Libre de Enseñanza, de verdad, ella y por sí, eso solo lo logró aquí. Esto conviene que lo tengan ustedes presente, que igual esto lo oyen por primera vez. Hasta que, ya en el siglo XX, no se logra crear la Junta para Ampliación de Estudios, es decir, que los prohombres de la Institución Libre de Enseñanza no se hicieron con el poder, vamos a decirlo así con absoluta claridad, no hubo manera de que esas ideas capitales para el ejercicio de la acción, en los términos que me he puesto al principio, pudiera tener realidad. Y además con la enorme suerte de que se logró en ese convenio con el Estado, con el gobierno de España, que figurara a la cabeza
de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas dos máximas figuras de la ciencia universal, como fueron Santiago Ramón y Cajal y Leonardo Torres Quevedo. Esto es fundamental. Dos personas que además se negaron en varias ocasiones a lo largo de su vida a aceptar el ser ministros, lo cual en estos tiempos podemos ver todavía más. Insisto entonces que la institución libre de enseñanza lo que hizo directamente por sí y en sí fue aquí. Todos sus éxitos posteriores y lo que estamos celebrando todos estos últimos años, como nos han dicho la excursión que va a realizar para el año próximo a la residencia de estudiantes y demás, es como consecuencia de esos otros éxitos a los que me he referido. Bueno, esta es, digamos, una cuestión que yo quisiera destacar. Otra, como no, que estamos aquí, pues gracias a Julián, escondido. Yo solo voy a poner ahí para que los de primera fila también lo vean. Bueno, tendríamos muchas cosas de que poder hablar, pero por lo que les he dicho lo vamos a dejar, ¿no? En primer lugar, pues en la misma línea en la que Manuel ha contado la dificultad de su caer en la tentación de obedecer a nuestro patrono, pues conmigo pasó algo análogo, ¿no? Yo no sabía absolutamente nada del Pachueso, absolutamente nada, como es obvio, ¿no? Pero en fin, no entendí esa propuesta que me hacía nuestro mecenas, al que también desde el punto de vista de la conceptualidad, pues creo que es importante decir algo que tampoco es frecuente. En las reales academias, las academias reales territoriales, no en las nacionales, como en todas, pues se pretende que haya unos currículums formales de alta alcurnia intelectual, vamos a decirlo así. Pero hay una, que quizás sea la más importante de todas, que es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tiene un capítulo especial para aquellas personas que tienen una u otra condición en Bellas Artes: el ser coleccionistas o el ser mecenas. Esto es algo verdaderamente singular. En Julián se dan precisamente estas dos características. Es mecenas, qué duda cabe, si no, no estaríamos aquí. Es coleccionista, o si queremos decirlo así, investigador e historiador de todo un conjunto de temas que sin él no existirían, no los tendríamos. A mí me está, ahora que ya se deja ver, no se esconde, me están bombardeando con sus sucesivos descubrimientos o con el dar publicidad a los ya descubiertos con anterioridad, pero que no se habían difundido, ¿no? Bueno, eso es un tema que yo quería destacar. Perdonen ustedes las cuestiones técnicas, pero eso es lo que yo quería decir y hablar bastante más, pero quédense con esa idea porque si no, no íbamos a llegar a nada. Es un auténtico intelectual, ¿no?, que presenta su cara por esas dos facetas a las que me he referido, de mecenas y de coleccionista. Bien, podríamos seguir hablando también de su relación con esto, pero ya les he dicho, ¿no? De otra cuestión que a mí me gustaría hablar es en torno al Quijote. Pues yo llevo unos 30 años peleándome con autonomías, con diputaciones, con ayuntamientos, para ver si en algún lugar es posible que se editen obras de carácter, vamos a llamarle solo nacional o universal como esta. Las dificultades son enormes. Otro papel que es extraordinario, que duda cabe, el de lo local, el de lo entrañable, el de lo que... Esto es siempre. Entonces, es imposible que unos funcionarios de cultura de los ayuntamientos o los responsables, concejales o los correspondientes en los gobiernos sean capaces de decir, ya está bien. Pues la tarea de nuestro mecenas para que en el año
15 y 16 para conmemorar la muerte de Cervantes y la segunda edición del Quijote, pues prácticamente la soledad en todas partes. En nuestra Cantabria, a la que me honro y agradezco que me hayan hecho 2 veces adoptivos de 2 de sus poblaciones, y este último año pues la suma de la estela de oro de las letras de Cantabria. Hace falta que nos impongamos para que no solo haya, que es muy bueno, que es extraordinario, la última poesía, la última novela o la última obra de arte o pintura o escultura, sino que también en todos seamos capaces de hacer, por ejemplo, obras del Quijote y sus muchos equivalentes, en el caso de la literatura española, pues todo lo que hay. Bien, aquí se ha recordado de manera extraordinaria pues el haber ido a Argamasilla de Alba. Bueno, en esas fechas solemnes pues tuvimos el honor de estar en Argamasilla de Alba para un conjunto de actos conmemorativos del Quijote. Bueno, pueden ver ustedes ahí el gran psiquiatra Alonso Fernández, compañero en la Real Academia Nacional de Medicina de España, cuando publica su Don Quijote, El poder del delirio, el loco de la Mancha. Bien, pues con esa ocasión pues hicimos pues distintas presentaciones del libro y conferencias en distintos lugares. Ahí pueden observar ustedes este acto en Argamasilla de Alba, la cueva, en un salón, patio extraordinario, con Alonso Fernández, y tenemos también ahí Vicente Calatayud, que desgraciadamente nos ha dejado hace solo un mes. Aspecto el uno de Quijote y aspecto el otro de Sancho, siendo los 2 Quijotes y los 2 Sanchos, en el mejor sentido para ambos. Pues en Argamasilla de Alba tuvimos todo un conjunto de actuaciones relativas a esta cuestión, presentación del Quijote. También hablamos del Quijote en el Casino de Madrid, con bastante extensión. Pero lo más importante, y es lo que yo quisiera sacarle dentro de esta fugacidad con la que quiero que nos veamos, pues es este otro acontecimiento también en Argamasilla de Alba, en la que se hace todos los años un juicio crítico, un homenaje, una estela de oro de las letras de Cantabria, que es verdaderamente sensacional, a una figura. En este caso era precisamente al doctor Vicente Calatayud, el fiscal general de Aragón, pues hacía de fiscal, claro, y a mí me tocó hacer de abogado defensor en uno de estos actos solemnes de recuerdo del Quijote. Pues ahí estamos, en ese acto. Bueno, esto es verdaderamente excepcional. Pero quería llegar aquí. En el Instituto Cervantes también tuvimos el honor de hablar desde la Real Academia Nacional de Medicina de España del Quijote. Y yo lo que quiero decir a ustedes es que sí, nuestro mecenas y el autor lo consideran, que intentemos presentar en el Instituto Cervantes esta magna obra de... Está hecho. Ya, yo que como ya lo había propuesto en momento anterior, pero con acto solemne, o solo llevar el libro. Lo que es entreguera. Bueno. Es que cuando me metieron, vamos a hacerlo entrañable este ratito, cuando me metieron en la obra, pues yo sugerí esta idea, pero quedaba pendiente. Creo que hace falta que se haga un acto solemne de entrega propia para que quede allí entre las obras importantes que se están haciendo en la etapa de funcionamiento del Instituto Cervantes, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí en el Instituto Cervantes, como pueden ver ustedes. Bien, pues solo hace ahora 3 meses se me ha pedido otro prólogo quijotesco, para nada menos que el Diccionario Moral del Quijote, una obra de 900 páginas. No es un diccionario de términos lingüísticos,
sino es un diccionario de frases conceptuales impregnadas de actitudes morales o inmorales o amorales para hacer las consecuencias propias del Quijote. El profesor Francisco Parra es catedrático, hoy jubilado, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Nos vemos un jueves sí y otros no en una tertulia, pero en fin, entrañable. Como él es de Villanueva de los Infantes, que es el lugar del Quijote, que han decidido que el Quijote, que el lugar de la Mancha es el Quijote, aunque en Argamasilla de Alba diga que ese es el lugar de la Mancha, pues dentro de estas dos tensiones pues me han querido meter en Villanueva de los Infantes, haciendo el prólogo, también de 40 o 50 páginas, con respecto al diccionario moral del Quijote. Bueno, con esto cerramos esto. Acepté el reto del mecenas. Bueno, podríamos hablar, me gustaría, aquí, de conducta de un político, pero no tenemos tiempo para nada de esto, así que lo saltamos, lo saltamos. Esto sí es importante, que la obra que se ha elegido para la edición en Pachueso, pues es nada menos que si nos acercamos a la Biblioteca Nacional de España, pues se hace esta referencia a Eduardo Vincenti, ¿no? La intención de adaptar el Quijote para niños en España es, en un principio, educativa, desde el primer intento realizado por el krausista Fernando de Castro y autorizado en 1856 como lectura oficial, hasta la materialización de esta necesidad de llevar la obra a las escuelas, que tras la labor de recuperación de los clásicos, a raíz del regeneracionismo, se plasmó en la Real Orden de 24 de mayo de 1905, mediante la cual se recomienda el Quijote como libro de lectura escolar, y especialmente la adaptación de Eduardo Vincenti. Bueno, esto es importante porque significa que a partir de ese momento todos los niños podrían tener esta obra. Es el Quijote íntegro, el que se ha cortado todo aquello que puede ser inmoral o aquello que pueden ser para personas mayores. Una obra deliciosa, y esa es la que ha traducido al pachueso Manuel Gancedo. Es importante porque este mismo político, no voy a recorrer su historia, pues fue el que logró que los maestros dejaran de depender de ayuntamientos tradicionalmente pobres, entre comillas, o que dedicaban la fuente de que pudieran disponer a otras cuestiones, pero de ahí salió el pasan más hambre que un maestro de escuela, porque podía no cobrar un mes y otro y otro. Logró que se creara como cuerpo del Estado, que no era poco. Bueno, pues también podría hablar mucho, pero bien, como a fin de cuentas la parte entrañable pues la hemos dedicado al mecenas y al autor, pues en fin, que sepan ustedes que podríamos también hablar bastante de él, de las distintas obras que ha ido publicando y finalmente pues para llegar a la que nos reúne. La otra cuestión capital, de la que llevamos varios años hablando en Valle de Cabuérniga, es la de la historiabilidad de Augusto González de Linares. Vuelvo a lo entrañable, ya han visto ustedes que los ordenadores en el momento que se cambia de uno a otro pues rompen las palabras, ahí se han llevado la D a la segunda línea. Esto es importantísimo y es otro concepto de lo que sí me gustaría hablar. ¿Qué significa el que la obra de Augusto de Linares es historiable? En el sentido del gran historiador Américo Castro y con, digamos, el colofón filosófico del gran filósofo español Javier Zubiri, pero por lo menos que lo hayamos citado. Esto sí lo quiero sacar, porque fueron unos aconteceres cántabros, entonces montañeses, que en el año 85 hicimos en la Fundación Santillana. Entonces teníamos el honor y la suerte de en gran medida pues coordinar, dirigir
lo que significaba en la Cantabria de aquellos años 80, el mayor foro, digamos, de la derecha, la Fundación Marcelino Botín, y el mayor foro de las izquierdas, bien afectadas ya, tras la transición, en la Fundación Santillana. Entonces, en la Fundación Santillana tuvimos el honor de hacer un conjunto de exposiciones sobre científicos montañeses. Lo que quiero destacar simplemente es que para este verano, el próximo de julio, tendremos ahí un recuerdo de Piti Cantalapiedra, un gran escritor de Cantabria, querido presidente, al que deberíamos tener un acto más o menos como este, porque recordarlo a él al mismo tiempo que este conjunto de científicos montañeses, entre los que están, como habéis observado, pues Augusto González de Linares. Bueno, no podemos dedicar más. Augusto González de Linares tiene una estatua en Santander, que ha ido cambiando de distintos lugares y en todos ellos ha sido salvajemente asaltada. Ahí tienen, pues, con el brazo y sin el brazo. El brazo no es esto. El brazo, ¿no? Pues una obra que desde prácticamente los comienzos del siglo pasado, pues se ha ido haciendo. Pero bueno, no podemos hablar nada de esto ni de sus acciones. En 1875, estamos celebrando, como ven, 150 años, se concibe la creación de la Institución Libre de Enseñanza en la casa natal de González de Linares, en Valle. Y es lo que vamos a celebrar próximamente en Valle de Cabuérniga, como les decía antes, por 3 años. Me hubiera gustado poder hablar de muchas de estas cosas, pero hemos de dejarlas. Bueno, algunos de los libritos que hemos publicado, lo que os he dicho sobre Américo Castro, Javier Zubiri. Bueno, a fin de cuentas, eso sería lo importante desde el punto de vista. No son pocas las características por las que debemos rendir tributo a Augusto González de Linares, tan ligado a la Institución Libre de Enseñanza y tan ligado a esta casa. Directamente en sus orígenes y posteriormente por su mujer y su hija, de la que sí querría haber dicho algo. Pero en fin, son muchas de las ideas capitales sobre historia de la ciencia e historia de la filosofía española que tienen una cierta centralidad en esta figura, ¿no? De la Institución Libre de Enseñanza pues tendríamos mucho más que hablar, pero en fin, por lo menos voy a decir una palabrita sobre lo que les he destacado ahí en negritas. Entidad privada e independiente. En este país esto es casi imposible, casi imposible. Yo puedo contar bastantes de las mías, ¿no? De las que he intentado poner en marcha, y cómo están condenadas al fracaso de entrada, y algunas pues viven, y quizás con exagerada potencia, cosa verdaderamente imposible. Lo segundo es que fue una apuesta española por una ciencia libre y universal. Es importante que esto lo situemos históricamente desde el punto de vista de la filosofía de la conducta humana, conducta social. Libro reciente que me han editado, que estamos ahora presentando en distintas ciudades, sobre Luis Godén y Jorge Juan, pioneros de la ciencia española, pues como la Ilustración, digo yo, tiene una primera etapa que es la que intento centrar en búsqueda de la verdad. 1543 se publica el De Revolutionnibus Orbium Celestium, la gran obra de Nicolás Copérnico. Me interesa más 1543, por eso me he detenido. 1616, la Inquisición romana, no la española, la romana,
genera la condena del copernicanismo, supuestamente por ser contrarias a las Sagradas Escrituras y consecuentemente herética. Y a Galileo se le dice lo que llamamos históricamente la admonición a Galileo: señor Galileo Galilei, usted callado y con la pluma en el bolsillo, ni escriba ni hable, porque está condenado el afirmar que la Tierra orbita alrededor del Sol. Eso no se puede decir. Cuando Luis Godén y Jorge Juan vuelven de la expedición científica al Ecuador, la primera expedición científica para experimentar en tierra y astronómicamente, topográficamente, querido Manuel Gancedo, profesionalmente no hemos estado tan lejos, sabemos de topografía, sabemos de geodesia. La primera expedición científica que se hace en el mundo para ver si tiene razón Newton, que decía que la Tierra estaba achatada por los polos, o Descartes, que decía que la Tierra estaba alargada por los polos. Pues a pesar de la tensión intelectual, marítima, militar, monárquica, etcétera, etcétera, Francia e Inglaterra, la Academia de Ciencia Francesa organiza esa expedición precisamente para ver si efectivamente, como ya creía la Academia, tenía razón Newton. Y efectivamente tenía razón Newton. La Tierra estaba achatada por los polos y se trataba de medir la longitud de un arco de meridiano asociada a un grado en el centro de la Tierra. El centro de la Tierra era inaccesible, había que ir a estrellas fijas para poder tener eso. Bueno, vuelve la expedición en el año 1748, por fin Jorge Juan logra que se le edite las observaciones astronómicas y físicas hechas por orden de Su Majestad el Rey, de la que se deduce que la Tierra está achatada por los polos, dando por supuesto ya por hecho que la Tierra orbita, ante un mundo en el que hay que afirmar, un mundo de España, en el que hay que afirmar que el universo es geoestático y geocéntrico. La Tierra ocupa el centro y está quieta. ¿Han oído ustedes bien? 1543, 2 años antes de que empezara el Concilio de Trento. 1616, 1748. España todavía no ha adoptado la actitud de buscar la verdad. Y nos hemos pasado toda la Ilustración sin un ilustrado, salvo Jorge Juan y Luis Godén. Como supongo que hay muchas personas aquí con alta y harta cultura, pues esos grandes pensadores que llamamos Mayans, Feijóo, no el político, Feijóo, don Benito, a estos que llamamos los grandes ilustrados, pues todos eran geocéntricos. ¿Cómo podemos llamar ilustración a eso? Todavía en España no era posible que esto entrara. Pero sin embargo hay una segunda etapa durante la Ilustración, que es la que me gusta llamar la búsqueda de la utilidad, y mejor, el logro de la utilidad. Tenemos que ser prácticos. Es ya el dominio de la ingeniería, del comercio, y ya a partir de ese momento no se hacen más academias. Ya a partir de ese momento serán las reales sociedades económicas de amigos del país, que van surgiendo en todas las capitales de provincia española, y en algunos pueblos. Suelo decir, no solo en mi Cádiz, por entonces, pues lo más granado de España, sino en Puerto Real, el pueblecito que tenemos justo enfrente de la memoria. Bueno, esto es muy importante, porque si van a lograr precisamente que sea práctico. Y aquí tendremos todo ese conjunto de cosas que todos ustedes conocen mucho mejor que yo, de la industria láctea, de las mantequeras y las mantequillas, de el ir a aprender a Francia, el hacer desde aquí unos centros de difusión del conocimiento y de los productos, porque ya sí
se había logrado esta búsqueda y logro de lo práctico, de lo útil, pero el fundamento de la Ilustración es la búsqueda de la verdad, la ciencia, la filosofía, que han tardado 2 siglos y medio en que pudiéramos. Y dentro de eso, solo don José Echegaray, nuestro primer premio Nobel de Literatura, ingeniero de caminos también, pues en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias, repaso toda la historia de España a la búsqueda de matemáticos, físicos, científicos, y no encuentro a nadie. ¿Cómo lo va a encontrar? Si eso no podía existir, no podía existir. Pero sí nos topamos con Jorge Juan, que es el único que podemos salvar de este desierto intelectual español. Bien, pues después de José Echegaray sí tuvimos a don Santiago Ramón y Cajal y montañés entonces, cántabro hoy, Leonardo Torres Quevedo. Muy bien, bueno, pues ahí no sigo más porque si no nos llegaríamos y lo dejamos también, todo lo que me hubiera gustado hablar de ustedes. Como veo que tienen mucha buena acogida al hijo de su padre, pues nada, en otra ocasión el padre de su hijo podrá hablar de este otro conjunto de cosas. Vamos a llegar al final de lo más o menos preparado. Bueno, yo creo que dentro de las últimas cuestiones que me ha ofrecido nuestro mecenas, que vuelve a esconderse, pues está la figura de Juan Alvarado, que fue uno de los grandes hacedores de lo que tenemos aquí. Bien, para estas cuestiones, pues lo mejor, siempre que sea posible, y haya dado la talla para aparecer ahí, pues lo tenemos citado en la Real Academia de la Historia, ¿no? Bien, a modo de anécdota, es importante que es el único lugar donde yo he visto que se llama Juan de Mata. Esto es un pequeño detalle, pero es también interesante, porque hay 2 científicos de este principio de siglo, Simón de Rojas Clemente, y en este caso Juan de Mata Alvarado Alba. Hubo un momento histórico de cierto interés en el que no bastaba con llamarse Juan, y sobre todo, en un caso, Juan el Bautista y Juan Evangelista, pues son 2 Juanes bastante equilibrados en nombre o en nombradía y en papel que han podido desempeñar en la Sagrada Escritura. Juan de Mata fue el fundador de la Orden Trinitaria y, digamos, el primero que, ante la invasión almohade que llega a España con la intención de convertir a toda Europa, porque toda Europa, ¿verdad?, es politeísta, toda Europa tiene 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros venimos, los almohades, claro, venimos a salvar este problemón. Bien, pues Juan de Mata, precisamente en la Universidad de París, inicia esta tarea. Simón de Rojas, pues es otro trinitario, también muy importante, santo, que durante una etapa tuvieron digamos, sus padres, estas devociones, estas intenciones. Bien, pues a mí me gustaría poder hablar de todo este conjunto de cosas, pero en fin, nos comprometemos para que con este conjunto de figuras, que todos ustedes conocen sin ninguna duda, mejor que yo, y dentro de los archivos de nuestro mecenas, pues lo podemos hacer, ¿no? Son muchas las ideas que podríamos ahí transferir, pero lo dejamos lo que la mujer hizo por aquí, la mujer de González de Linares, y también pues lo que podemos hacer, y en consecuencia le damos un último gran aplauso al autor. Bueno, gracias. Por el acto ya hemos terminado, pero vamos a pedir, aunque sabemos que igual podemos fracasar, a Julián que venga hasta aquí.
mirando hacia allá es posible que hable. No quiero hablar. Recuerdo una anécdota de Hillary Clinton, que cuando tenía 14 años presentó con gran orgullo las notas a su padre, un coronel del ejército americano muy riguroso, toda sobresaliente, y al verlas el padre la miró con una cara extraña y le dijo: qué poco oxígeno en ese colegio. Digo esto a colación de que el halago debilita, pero mira hoy por dónde, que me ha gustado el halago. Gracias. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa cuando bajes a Sopeña, sí, sí, ay, 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 dormirás en buena cama, y en buena cama dormir, y en buena no puedo, tengo el ganado en el monte, sí, sí, ay, 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 tengo de ir a por ello, tengo el ganado en el monte, sí, sí, ay, 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 tengo que ir a por ello. ¡Ay, qué bueno! Por vez primera me enamoré de los ojos de una morena, pueblerina, pueblerina.
que criba sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Me tienes aquí atrapado en una red invisible, fincado al barrio pesquero y a San Martín de la Mar. Siempre regreso a tu orilla, a la luna y la bahía, y por lejos que me encuentre, y por lejos que me encuentre, tu faro bueno brilla. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que criba sotileza, la del hablar cantarina, en el temblar roja blanca y un jilguero en el balcón. Hay dinamita en tu entraña y trajinar de los muelles, viento sur enloquecido y una blusa azul de mar. En Puerto Chico te espero, frente de Peña Cabarga, ponte el pañuelo encarnado, ponte el pañuelo encarnado. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que criba sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que criba sotileza, la del alma cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. ¡Bravo! ¡Bravo! Manuel, ¡ey! Un respeto. Que me la dar Manuel. Perdónme por beber en vuestros cantos, pero yo, cuando escucho esta ciencia hacia atrás, no tenemos más remedio que echar Naturusio. Naturusio es un grito de guerra Pues venga, que venga. se echaba desde los Puniezas, desde la Pinieza hasta el pueblo, y se contestaba 700 metros de altura, y se cantaba y se decía